El tema del diseño tiene sus dificultades, obviamente, no es una cosa sencilla. Digamos, hasta que uno le encuentra la vuelta, no es una cosa sencilla. Y está bien que lleve ese tiempo de maduración. Y ustedes tienen, vamos a llamarlo entre comillas, la ventaja, no es ventaja, pero me refiero a que no lo están armando los circuitos, porque ahí se aparece otra complejidad más, que suele pasar que cuando uno el circuito lo implementa en la proto, resulta que la cosa no funciona, siendo que en el papel anda perfecto, después en la proto no anda. Entonces es otro escollo que ustedes todavía no lo han podido experimentar. Obviamente que lo van a experimentar en algún momento. Entonces, no es fácil diseñar. No, para nada, en absoluto. Así que, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a repasar lo que hicimos la clase pasada. Vemos hasta dónde llegamos. Y bueno, hacemos un breve recorrido de los modelos de señal. Y lo que podemos hacer es empezar a trabajar con el capítulo 5. Así ya cuando empiezan a trabajar en la práctica, hacer resoluciones con Ariel, ya tienen visto la parte teórica. Eso es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, pero el tema está en que si ustedes no leen, no les surge la duda. Y yo puedo hablar acá, contarles un montón, pero el tema es que lo vayan leyendo ustedes, ¿sí? Así que tengan presente esa situación. Bien, si alguno tiene alguna duda puntual sobre los temas que hemos ido desarrollando, obviamente que la hacen, la realizan, nos la hacen por el chat, en el drama, ¿sí? Bien, la clase anterior, que fue la del jueves pasado, la número 4, ¿sí? ¿Número 4? Clase jueves 10. Clase número 5 sería, bueno, no importa. Habíamos empezado a ver el tema de las polarizaciones y habíamos empezado a analizar el circuito donde lo primero que habíamos trabajado era con los capacitores de acople y desacople que se solían conectar en estos circuitos que se denominan circuitos monoetapas, ¿sí? Recuerden que se llaman monoetapas porque tienen un solo transistor con su correspondiente polarización. El próximo paso vamos a hacer, en vez de la monoetapa vamos a pasar a la cascada, que es cuando aparecen varias monoetapas conectadas una detrás de la otra. Obviamente para producir un determinado requerimiento que con una sola etapa no lo puedo lograr. Por ejemplo, una amplificación. Si la amplificación es muy grande, con una etapa no la puedo lograr, bueno, se colocan varias etapas en cascada, se dice una detrás de la otra, y eso permite obtener, por ejemplo, amplificaciones más elevadas. Una de las polarizaciones que yo les habíamos llamado polarizaciones óptimas era la famosa polarización de los cuatro resistores, ¿sí? Y ahí aparecía por primera vez el capacitor de desacople de la resistencia RE. Habíamos charlado sobre los beneficios y las ventajas y desventajas de este capacitor. Por ejemplo, habíamos visto que este capacitor en continua, es decir, en polarización, nos permitía trabajar con la resistencia R sub E, ya que el capacitor se comportaba como un abierto. Sin embargo, vimos que cuando esta etapa yo la analizaba en señal el capacitor se comportaba como un circuito cerrado, como un cortocircuito a tierra, y eliminaba la resistencia R. Eso obviamente tenía sus ventajas y sus desventajas. Ahí aparecía por primera vez el concepto del desacoplo de una parte de la resistencia R, no toda. Entonces el capacitor se ponía, como están viendo ahí en el...
Claro, exacto. Si suponete que va a tener una resistencia de, no sé, de- claro, sí, y pone dos de 100 y el capacitor lo pones en una de ellas. Claro, es así. Entonces, con eso es como que trabajás con la mitad de los efectos, la mitad de las ventajas y la mitad de las desventajas de si la desacoplás por completo. Después habíamos visto eh, que cuando yo analizo la señal de un BOJT, la señal total, la señal completa, estaba constituida por dos señales. Y recuerden que esas señales, una era la señal de continuo de polarización que se indica con la letra I mayúscula, y a esa montada sobre esas aparece una corriente también, corriente también, que en este caso de salida, que se indica con la letra I minúscula y se llama corriente de señal. Ahí está bien clarito que la corriente total es igual a la corriente de continua más la corriente de señal. Para diferenciar una de otra, una se indica con mayúscula y otra se indica con minúscula. Y lo que habíamos visto, que la señal útil o la señal que yo estoy amplificando, que en este caso supónganse es la sinusoidal, aparece montada sobre una continua, que es la continua de polarización. ¿Sí? A los efectos de la utilidad del dispositivo, la señal que yo amplifico, la señal que yo utilizo es siempre la señal, en este caso la sinusoidal. No importa que esté en el piso o arriba de la mesa, no importa, yo utilizo la señal. ¿Sí? ¿Se entiende la idea esa? La señal de continua simplemente es para polarizar el circuito. Yo les había dado el ejemplo que si yo esto para no verlo, si querían, en un osciloscopio, por ejemplo, desacoplo la continua y voy a ver esta señal sinusoidal sobre el eje de las X. Porque desacoplé la continua. ¿Cuál era la idea de este tipo de monoetapas o de este tipo de circuitos? Eran circuitos amplificadores de señal. Es decir, yo ingreso con una señal de un determinado voltaje de volt pico a pico, atraviesa mi amplificador, atraviesa mi monoetapa o etapa en cascada y obtengo a la salida una señal amplificada 10 veces. Fíjense en este caso particular de este esquema que hicimos acá, fíjense que la señal sinusoidal está sobre el eje de las X. Obviamente acá esta señal le está faltando la continua, ¿no? Acá lo dice a los efectos de, o sea, lo gráfica, sí. No, ninguna, porque sí, vos decís no depende de la amplitud y la frecuencia, pero en definitiva la forma depende de la amplitud y la frecuencia. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Lo que puede pasar es que hay señales que distorsionen más y señales que distorsionen menos. Por una sencilla razón. Si vos ingresás una señal cuadrada, la señal cuadrada de por sí tiene infinitos armónicos. ¿Sí? En cambio, si vos entras una sinusoidal pura, es un solo, es la fundamental nada más. Entonces, a la hora de distorsionar, la sinusoidal pura, esa fundamental, es muy probable que salgas, que no se distorsione. En cambio, si vos pasás una señal cuadrada por un amplificador, y no te va a salir cuadrada, por más bueno que sea el amplificador. Si vos las empezás a mirar con detalle, vas a encontrar que hay armónicos que van a ser filtrados por el amplificador. Todo, porque todo amplificador tiene lo que se llama el ancho de banda del amplificador. ¿Sí? Ahora eso lo vamos a ver ahora, el tema del ancho de banda del amplificador.
Ahora en el próximo paso vemos el ancho de banda y va a terminar de cerrar eso. Los parámetros que nosotros vamos a calcular, que en realidad lo van a trabajar con Ariel, ustedes con Ariel van a trabajar con estos 4 parámetros, van a calcular estos 4 parámetros: la impedancia de entrada, la impedancia de salida, la ganancia de tensión y la ganancia de corriente, de la monoetapa o de la cascada, ¿sí? Siendo la impedancia de entrada la impedancia que yo veo desde la entrada, ¿sí? No importa qué hay acá. Nosotros vamos a poner un amplificador monoetapa con un BJT, pero acá puede haber cualquier cosa, ¿sí? El concepto de impedancia de entrada no es un concepto que depende, digamos, que dependa de esta caja negra que está acá. No, es un concepto de la impedancia que yo veo desde acá, sea lo que sea, que haya acá. Bueno, la ganancia de tensión y ganancia de corriente ya lo explicamos acá, en este paso de acá. Y la impedancia de salida tiene algunas cositas a tener en cuenta, como que es la impedancia vista. La impedancia de salida es la impedancia vista, como indica ahí la flecha, ¿sí? Teniendo la siguiente particularidad: se considera el circuito de salida abierto y el circuito de entrada, ¿sí?, se considera sin la fuente de señal, ¿sí? Entonces no se considera, para sacar la impedancia de salida del amplificador, no se considera la carga, ¿sí? No se considera la carga, ¿sí? Eso ténganlo muy presente, porque en definitiva ustedes piénsenlo esto, que la impedancia de salida es la impedancia de salida del circuito. Es las características que van a venir impresas en la hoja de datos del amplificador. Después uno le va a colocar una determinada carga. Entonces yo no puedo especificar un parámetro de un determinado equipo dependiendo de lo que yo le vaya a conectar, porque todos le van a conectar cosas distintas. Entonces lo que viene en la hoja de datos de mi amplificador son aquellos parámetros propios del amplificador. Parámetros propios del amplificador. Después esos parámetros van a ver cómo se modifican dependiendo cómo yo conecte el circuito. Habíamos visto en la clase pasada también que para trabajar con señal y continua, podíamos aplicar el famoso teorema de la superposición, donde había 2 etapas en el cual uno debía realizar cálculos en el diseño, las cuales debían realizarse en un orden determinado. Primero debía trabajar con la continua, analizar todos los parámetros de continuas o los parámetros de polarización. Siempre hay que hacer primero eso. Con eso determinábamos el punto Q y con el punto Q podíamos establecer los parámetros de pequeña señal, que se dice, para poder encontrar el modelo del BJT para pequeña señal, ¿sí? Existían varios modelos, como por ejemplo el modelo de los parámetros H, que por lo que ustedes algunos me estuvieron escribiendo en el chat, tuvieron ahí algunas cosas inconvenientes con respecto a la hoja de datos, varios de ustedes, con respecto a la hoja de datos. Y ya que estamos parados acá, voy a contarles un poquito lo que les decía a algunos compañeros por el chat. El tema de las hojas de datos es un tema bastante, a pesar de que la electrónica se ha estandarizado mucho hoy día, las hojas de datos siguen siendo bastante pobres desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la estandarización. Es decir, existen hojas de datos que tienen datos claros, concretos, precisos, mucho dato, y hay otras hojas de datos que son confusas, que son pobres, que no tienen nada. Entonces, del mismo elemento me estoy hablando, qué sé yo, depende la
la compañía, la fábrica realice ese componente, ese transistor, por ejemplo, en el caso de ustedes que están buscando transistores BJT, se van a encontrar que la compañía Fairchild tiene una hoja de datos, la compañía National tiene otra hoja de datos. Es más, hay hojas de datos que vienen con notas de aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, como yo le decía a los chicos, no hay acá un estándar. Acá lo única que nos queda es probar y buscar y encontrar la hoja de datos que se adecue mejor a lo que nosotros estamos buscando. Entonces no hay ahí una receta como para darles, busquen la hoja de datos tal. No, porque hay muchas hojas de datos y no todas son buenas. Entonces ahí es un tema que lamentablemente no lo podemos ayudar. No sé si, hago un paréntesis acá, no sé si han tenido inconveniente alguno con respecto a esto que yo les estoy contando. Si el enfrentarse con la hoja de datos les resultó amigable o no. Les pregunto. De, claro. Ah, vienen. Sí, exacto. Y es más, fíjate, el 2N2222 es un transistor de los más comunes de todos. No estás... te escucho, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ese es otro tema. Es muy buena la acotación esa. Sí, por eso digo que la hoja de datos es algo bastante pobre en ese sentido. Sobre todo la de los transistores, ¿sí? Después cuando empezamos a ver hojas de datos de componentes más específicos o inclusive de chips, de circuitos ya armados en chip, las hojas de datos son bastante más claras. Empiezan a hacer hojas de datos con más hojas, con más cantidad de información, pero son más claras. Pero en el caso de los transistores, sinceramente no sabría decirle por qué pasa eso. ¿Alguien más que haya tenido algún inconveniente con eso? ¿O todos? Seguramente que sí. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, esto obviamente, hay unas buenas páginas web. Una me parece que se llama All Datasheet, que se escribe ALL Datasheet. Se encuentran un montón de hojas de datos. Después había otra que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, donde se encuentran un montón de hojas de datos. No me acuerdo ahora. Las que son lindas, hojas de datos para investigar, son aquellas que tienen notas de aplicación. Y si no, pongan notas de aplicación. Porque la nota de aplicación, bueno, quiero suponer que todos más o menos saben de qué les estoy hablando. Pero por las dudas, lo remarco. La nota de aplicación es un diseño típico que sugiere el fabricante del dispositivo, del transistor, de cómo conectar ese transistor para una determinada función. Y suele haber circuitos, hablando un poco de las recetas y eso, que obviamente están probados y recontraprobados por el fabricante. Entonces uno puede encontrarse con circuitos muy útiles en las notas de aplicación, porque uno vaya con los ojos cerrados y ármelo como dice ahí, y la cosa va a funcionar de 10. Las notas de aplicación se usan mucho cuando trabajen con chip.
Chip significa con circuitos completos, un amplificador completo adentro de un chip. Bueno, ahí las notas de aplicación de ese amplificador son buenísimas. Nosotros tenemos en teoría de circuitos 2, cuando veamos filtros, nosotros vamos a diseñar los filtros en forma con componentes individuales, una resistencia, un capacitor o un amplificador operacional con sus correspondientes resistencias y capacitores a su alrededor para conformar el filtro. Ahora resulta que Texas Instruments, por ejemplo, diseñó un chip que es el UAF 842, donde adentro del chip viene ya para poder armar filtros analógicos con celdas, con operacionales, hasta filtros de orden 8. Son filtros terriblemente buenos. Y resulta que cuando uno toma la hoja de datos se encuentra con que conectando, qué sé yo, una o dos resistencias a las patitas del chip que vienen ahí en la hoja de datos, cómo conectarlas, de qué valor, etcétera, etcétera, el filtro sale andando de 10. Y les puedo asegurar que lo hemos probado en el laboratorio. Y bueno, realmente el día que tengan que armar un filtro recurren a uno de estos chips, porque vienen sintonizados, no tienen problema, la frecuencia de corte es la que realmente dice la hoja de datos. Entonces, esas hojas de datos ahí son muy amigables. Bueno, continuando, habíamos visto que el modelo que se está utilizando ahora es este famoso modelo de parámetros R, porque el modelo de parámetros R es un modelo, como bien lo explica acá, al poner entre paréntesis la corriente IC, es un modelo que depende de la corriente IC, que es la corriente la corriente de polarización, es decir, son parámetros que dependen del circuito. En cambio, el modelo de los parámetros H no dependen del circuito, porque los parámetros H son parámetros de la hoja de datos, del transistor solito, aislado, pelado. En cambio, el modelo de parámetros R es un modelo que depende del circuito como yo estoy que yo estoy utilizando. Es decir, para hallar el RE necesito IC. Entonces es un modelo muy usado ahora, y es el que nosotros solemos trabajar. Después creo que Ariel trabaja también con casi seguro. Bueno, vamos con el tema de las consideraciones que se hacían. Estoy haciendo un repaso rápido de todo lo que vimos la clase pasada. Cuando yo analizo la continua, recuerden que habíamos visto que todos los capacitores en continua se comportaban como circuitos abiertos. En función de eso, el circuito original y completo se modifica, que es este que está acá. Este es el circuito original y completo, considerando las señales, los capacitores y la salida. Se modifica en continua por el teorema de la superposición y se obtiene este circuito que está acá abajo a la izquierda, donde a través de ese circuito y analizando la continua iba a poder establecer el punto Q, es decir, hallar IC, es decir, hallar IC y BCE, es decir, el punto de operación del transistor Q. En continua íbamos a poder, acá tenía BCE, acá tenía IC, acá tenía la recta de carga, ahí tenía la recta de carga que era así, ¿sí? Y a través de esos parámetros se encontraba mi punto Q, donde el punto Q iba a tener una BCEQ, es decir, la tensión colector emisor del circuito de operación, digamos, y una ICQ, que era la corriente
que circulaba por la rama de salida. Para esa configuración particular, ¿sí? Para esa configuración particular, es decir, que por acá circulaba IC. Obviamente habíamos dicho que habíamos considerado que también circulaba por acá y habíamos encontrado la tensión que existía entre colector y emisor, que era la tensión colector-emisor. Q, y esta es también Q. Cuidado con esto, cuidado con esto que estoy marcando acá. Que esta tensión BCQ es la tensión que existe entre el colector y el emisor. Cuidado con ese tema. Porque muchas veces se suele tomar que esa BCQ es entre este punto de acá y tierra. No, es entre el colector y el emisor. Por favor, si alguno no entiende, no recuerda o necesita volver, me dice. Buenísimo, me alegro. Vamos ahora con por el teorema de la superposición. Una vez que encontré los puntos, el punto Q, que es lo que han trabajado en la práctica hasta ahora, empiezo a trabajar la señal. El circuito original siempre es el mismo. Este es el circuito original. Cuando digo circuito original, es el circuito que yo voy a armar en la protoboard, el circuito completo, el amplificador completo, donde van a estar estos capacitores, donde va a haber este punto por donde yo voy a enchufar la señal de entrada y donde va a estar ese punto donde yo voy a enchufar la señal de salida. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando yo trabajo para señal, el circuito también se modifica como se modificó el de continua y se obtiene un nuevo circuito. ¿Y cuáles son las consideraciones que hay que tener? Bueno, las consideraciones son que para señal los capacitores se comportan o se diseñan, se calculan, sería la palabra correcta, que para la frecuencia de la señal que entra por acá, por B1, esos capacitores que yo calculé se van a comportar como un cortocircuito. Te escucho. No, es buena esa pregunta, porque no puedo poner cualquier capacitor acá y cualquier capacitor que ponga se comporta como un cortocircuito. No, se va a comportar como un cortocircuito para las señales que yo maneje. Suponete que yo acá entro con una señal de audio, es decir, una señal de audio como máximo tendrá una frecuencia de 15 kHz. Estamos hablando de un audio para que lo escuche un ser humano. Las frecuencias que un ser humano escucha, que el rango, el ancho de banda de los oídos de los seres humanos, más o menos anda alrededor de 15 kHz. Algunos más, algunos menos, pero no varía mucho de ahí. Estos capacitores que están ahí están diseñados para que se comporten como cortocircuito para ese rango de frecuencias. Ahora, si yo acá ingreso una señal del orden de los megahertz, suponete una señal de video de un televisor, ¿sí? La señal de video tiene orden son señales de ancho de banda de megahertz. Bueno, ahí la cosa funciona. Si este amplificador es un amplificador de video, esos capacitores van a tener que ser otros. ¿Esa era la pregunta? Buenísimo. Entonces, la consideración era que los capacitores se comportan como corto y las fuentes se dice que son transparentes para la señal. Las fuentes de continua se dice que son transparentes para la señal. Es decir, la señal viene por acá, por donde estoy marcando, y cuando llegan a la fuente es como si la fuente no existiese. Se van directamente a tierra. Se van directamente a tierra. Entonces, donde tengo una fuente, ¿sí? Son transparentes, se van a tierra. Esto yo me parece que lo había, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, a ver si estoy en lo cierto. Lo había explicado, bueno, no lo encuentro ahora. Yo les había explicado este tema de que cuando ustedes vean esta nomenclatura,
este símbolo en un circuito, en realidad, recuerden lo que yo les había dicho. Disculpen que si soy reiterativo, pero no quiero que se escape. Es decir, supónganse que yo tengo SBCC, entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que yo tengo un signo más, que es la fuente, que es más BCC, y un signo menos, que es, y eso va a tierra. ¿Sí? Esto es más, esto es menos, y esto es BCC. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Entonces, cuando yo les digo que la señal, para la señal, la fuente es transparente, lo que les estoy diciendo es que la señal va a venir por acá, y cuando llega a la fuente es como si la fuente no estuviese. La señal ve tierra, entonces hace así y se va directamente a tierra. Entonces observen, fíjense, acá vamos a completarlo este circuito por las dudas. Fíjense que esa BCC que les estoy mostrando acá arriba, fíjense que la represento por una tierra. Ese cambio de BCC a esto que está acá es, en realidad, vamos a hacer esto. Por las dudas, haya inconvenientes. O sea que de acá paso por acá y de acá vengo acá. ¿Sí? ¿Por qué insisto con esto? Porque se van a encontrar a veces acá, se van a encontrar con circuitos, esto acá obviamente me está faltando tierra, ¿no? Se van a encontrar con circuitos como por ejemplo los amplificadores diferenciales, las fuentes de corriente. Se pueden encontrar con circuitos que acá, a ver si lo tengo, no quiero ensuciar este circuito, a ver si tengo uno por acá. Déjenme un poquito verlo, ¿no? Tómame un poquitito de paciencia, por favor. Se van a encontrar, supónganse, con un circuito que sea de esta manera. Supónganse. Que acá diga más BCC, ¿sí? Y tengo cualquier circuito, no importa, esto es un circuito. Esto es un circuito. Por ejemplo, un amplificador operacional, no sé. Y acá diga menos BCC. ¿Sí? Bueno, y acá tengo la entrada de señal y acá tengo la salida de señal. ¿Sí? Es decir, es el mismo circuito anterior, con la diferencia que acá en vez de dar tierra va a haber menos BCC. Entonces, cuando yo represente ese circuito para el cálculo de señal, cuando yo represente ese circuito para el cálculo de señal, ustedes eso lo van a representar de la siguiente manera. Entonces, van a salir más y menos BCC, ¿sí? Acá va a aparecer el circuito, la famosa caja negra. Y acá, ¿cómo les va a quedar esta fuente que está acá? Les va a quedar al revés, menos, más, y conectada a tierra. Más, menos. Esto también es BCC, en realidad esto es menos BCC, y esto que está acá, y eso que está ahí eso es más BCC. Menos BCC y más BCC. Esto es importante que lo tengan presente. Esto es importante que lo tengan presente porque esto que les estoy mostrando acá abajo, es muy común en circuitos de electrónica. Los amplificadores operacionales, sin ir más lejos, los amplificadores operacionales que lo van a ver en aplicada 2,
que se indican con este símbolo, más, menos. Los amplificadores operacionales, esto va a más VCC y acá hay otra patita que se conecta a menos VCC. Y como eso van a encontrar muchos circuitos, el amplificador diferencial, las fuentes de corriente. Entonces, tengan presente este esquema que les acabo de dibujar acá. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. Sí, decime. ¿A dónde estarían esas resistencias que me decís? ¿Acá o acá? ¿Acá? Bueno, si, suponiendo que acá hubiese una resistencia, la señal viene, no ve la fuente, ve la resistencia y se va a tierra. Cuando vos esto lo modelizás para el modelo, para analizarlo como señal, la señal va a ser eso. Vamos a suponer, vamos a hacerlo acá más clarito. Vos me estás diciendo que haga esto. Vamos a suponer, ¿no?, que tengamos esto. Quizá esto que estamos haciendo acá es una cosa que no existe, pero no importa, no viene al caso. Esto va para arriba por otro circuito. Vamos a suponer que esto exista. Para la señal, cuando yo hago la señal, eso va a ser así. ¿Esa era tu duda? Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Cómo estamos con la hora? La 1:15. Bueno, buenísimo. No importa, no se preocupen por el tema de los tiempos. Vamos bien, quédense tranquilos. Bueno, entonces, cuando estábamos parados acá, cuando el modelo del circuito original lo analizaba para señal, el circuito se modificaba de esta manera y yo lo podía representar de esta manera que está acá a la derecha, como el circuito número 2. ¿Sí? Porque como acá arriba tengo tierra, estas resistencias R1 y R2, estas resistencias R1 y R2 las enviaba a tierra y eran estas dos resistencias que están acá. ¿Sí? Acá si hubiese estado RE estaría también puesta en este modelo. Sí. Me... No, ¿cómo por el transistor? ¿Cómo por el transistor?
No, la corriente, esto es, digamos, la señal viene por acá, ¿sí? Pero no es que la señal hace, miren, a ver, todos atentos acá, sigan el circulito, no es que la señal hace esto, perdón, esto. No, la señal llega acá, acá hay un nodo. Por lo tanto, si acá hay un nodo, hay una parte que se viene para acá, otra parte que viene para acá, viene por acá, circula corriente por acá. No, no, ¿por qué mayoritariamente? No, se va a distribuir, no, no, se va a distribuir por todo el circuito. Esto es una manguera de agua, estos son mangueras. Acá llega y se distribuye una parte por acá y una parte por acá. La señal siempre va a ir montada encima de la continua. Entonces va a encontrar acá, se va a encontrar con la continua, se sube arriba de la continua y después vos lo que podés hacer si querés probar todo eso es poner un osciloscopio, hace esto en el simulador y empezar a poner osciloscopio en las distintas ramas y te fijás las amplitudes que va a tener. Obviamente, lo que sí es verdad, que la amplitud de la señal acá, es la amplitud que va de la señal que pasa por esta rama, la del capacitor, va a ser una señal que va a tener una amplitud superior a la amplitud de la señal que pasa por acá. Porque la señal que pasa por acá, pero la señal que pasa por acá todavía no se amplificó. Es una señal que está viniendo por acá, todavía no vio el transistor. Esta señal que viene por acá no lo vio todavía el transistor. ¿Sí? En realidad es como que no está del todo correcto pensar que son señales individuales que andan dando vuelta por los distintos cables. ¿Qué sé yo? Por ahí te puede prestar a confusión. Es toda una sola señal que va tomando distintas dimensiones dependiendo la impedancia con que se encuentra. Y tiene la particularidad de que acá atraviesa un dispositivo que se llama BJT que la amplifica. Entonces la señal que pasa por el capacitor es una señal amplificada. Claro, sí, sí. ¿Se entendió? Bien, entonces continuando, el modelo del transistor, es decir, lo que yo voy a reemplazar, el transistor es este que está acá dentro de la línea punteada celeste, eso que está ahí lo voy a reemplazar por un modelo, y ese modelo es este que está acá. Es decir, base emisor, acá está, base colector emisor, base colector emisor. RE es un parámetro que, como ustedes bien lo han visto en el capítulo 5, se calcula en función de IC. Déjenme ver en qué página está eso. No me acuerdo si están las primeras. Sí, en la 248, por ahí en adelante, se van a encontrar con cómo se calcula RE y cómo se trabaja con RE. Beta es el parámetro, este es un parámetro de hoja de datos, el HFE, y la I de base, bueno, es un parámetro de I de base. ¿Sí? Todo eso va a transformarse en esto que está acá. ¿Sí? Fíjense cómo yo cambié el modelo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ustedes acá van a poder establecer, por ejemplo, si quieren sacar la ganancia de tensión, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si ustedes saben que ganancia de tensión, por ejemplo, ustedes saben que ganancia de tensión es igual a tensión de salida sobre tensión de entrada. ¿De qué? Bueno, de este circuito que está acá. De este circuito que está acá. Es decir, la relación que existe entre la tensión de salida dividida la tensión de entrada. Cuidado con esto es muy interesante.
Fíjense que la ganancia de tensión está en minúscula, B0 y BI, es decir, que estos son parámetros de señal. Entonces, la ganancia de tensión es un parámetro de señal que se calcula analizando el circuito de señal. ¿Mm? Este es un circuito de señal. Este circuito se obtiene después que hice todo, pasé por el paso 1 y después pasé por el paso 2. Entonces ahora fíjense, por ejemplo, aquí es igual B0. B0 es la tensión que cae entre este punto y este punto. La tensión que cae entre este punto y este punto es B0. Bueno, entonces yo puedo decir que B0, pero fíjense que la fuente de corriente está apuntando hacia abajo. Entonces, la corriente viene por acá, pega la vuelta así, es decir que va de abajo hacia arriba, la fuente de corriente esa. Podríamos decir que B0, entonces, es igual a menos, ¿sí? Menos beta y B por RC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, míralo con tranquilidad, mírenlo con tranquilidad. Tómense su tiempo, no hay ningún apuro. Mírenlo con tranquilidad. ¿Cómo? Claro, claro. ¿Cómo el terminal de abajo? Acá está el terminal. Es la tensión que existe entre este punto y este de acá, que está conectado a tierra. Claro, porque la fuente de corriente está apuntando para abajo. La fuente de corriente está apuntando para abajo. Entonces, como la fuente de corriente apunta hacia abajo, yo sigo esta corriente, viene por acá, llega acá y se va para arriba. Porque acá no hay nada. Acá en realidad se colocaría colocaría la carga. Este circuito sigue. No, vamos a hacerlo primero. Sigue. Y acá se coloca el parlante, RC, RL, carga. Pero nosotros, repito, la ganancia de tensión es un parámetro del amplificador. Después yo acá le voy a poner un parlante de 4 ohm, después va a venir otro y le voy a poner un parlante de 8 ohm, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo establecer las características del amplificador dependiendo de la carga que le pongo. Por eso se analiza hasta acá y hasta acá. Ese es el amplificador. Entonces, como bien decía ahí el compañero, la corriente que vale beta y B, recuerdan que beta y B es igual a IC, y de colector, viene por acá, pega la vuelta y recorre la malla en este sentido. Entonces, puedo decir que ahí aparece ese signo menos porque yo consideré que el punto B0 está acá y tierra está acá, o sea que la caída va de acá hacia tierra. Sin embargo, la corriente, por lo que ustedes conocen de Kirchhoff, ¿eso entienden por qué aparece ese signo menos? Todos, por favor, si alguien no lo entiende,
¿Sí? ¿Cómo que no? Fíjate esto. Fíjate esto. Si yo tengo una resistencia acá, va a circular una corriente que, ¿cómo analizaban este circuito ustedes en teoría de circuitos 1? La corriente salía del más y cuando atravesaba la corriente se producía una caída de tensión, decían, y aparecía un signo más acá y un signo menos acá. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Ahora, entonces, claro, o sea, la corriente, cuando la corriente atraviesa una resistencia, tengo el más a la entrada y el menos, se produce una caída de tensión. Se decía así. Si la corriente, cuando ustedes hacían el teorema de las mallas, si la corriente circulaba en sentido contrario, le ponían un signo menos y decían que había una elevación de tensión. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si yo hago acá, hago BCC, vamos a suponer que esto es BCC. Entonces yo, ¿cómo hago la malla esa? BCC menos la caída de tensión y por R igual a 0. Ese es el planteamiento de la malla esa. Supónganse que yo ese mismo circuito lo analizo ahora de la siguiente manera. Yo hago este circuito ahora. Cuando yo planteo la malla esa que digo, B1, que es una elevación, porque voy de menos a más, signo más, menos, y por R, y acá ¿qué voy a hacer? Subo, si la fuente hubiese estado al revés, caigo, entonces acá pongo más B2 igual a 0. Elevación, porque elevo la tensión. Esto es recorrido de mallas. Entonces, acá pasa lo mismo. Esta corriente, fíjense, cuando atraviesa esta resistencia acá, tengo un signito más acá y un signito menos acá. Por lo tanto, es menos. Menos. Me lo voy a poner así porque no se va a entender. Ese signo menos se está relacionando con la caída de esta tensión, porque yo originalmente tengo el más acá y el menos, la salida tengo el positivo acá y el negativo, acá está la Tierra, acá. Y porque la fuente de corriente tiene esta dirección. Mirá la fuente de corriente cómo está. Apunta para abajo la fuente de corriente. Eso es lo que dice el modelo. El modelo es así. Entonces, si la fuente de corriente apunta para abajo, la corriente que circula por esta malla va para abajo. Y cuando llega a este nodo, sigue para acá y hace este recorrido. Porque lo fuerza la fuente de corriente. Hace ese recorrido. La fuente de corriente lo fuerza para ahí. Por lo que está acá. Entonces ¿qué pasa? Como yo le decía a Pablo, cuando yo analizo un circuito de continua, cuando la corriente atraviesa la resistencia, la entrada es positiva y la salida es negativa. Si la fuente de corriente viene para acá, la entrada es positiva y esta es negativa. Pero ¿qué pasa? Esa caída de tensión es contraria a la caída de tensión
a la caída de tensión del circuito, porque acá tengo un signo más y acá tengo tierra. Por las dudas no se entienda. Ahí tengo tierra, acá tengo tierra. Porque este punto es el mismo. Entonces fíjense que tengo B0 y tierra. O sea que ¿cómo sería la caída de tensión? Vamos a borrar esto para que no nos confundamos. ¿Cómo sería la caída de tensión si tengo B0 y tierra ahí? Bueno, la caída de tensión ahí sería así, en esta dirección, B0. Tierra y positivo acá arriba. Sin embargo, o sea, sería más, menos. Pero sin embargo, si yo lo analizo por la fuente de corriente, acá ¿qué me queda? Me queda más menos. ¿Qué es lo contrario de esto que está acá? ¿Mejoró? ¿Cómo? Escucho. Bueno, fantástico, fantástico. Acá es beta R, no es R. Acá no es beta, o sea, es beta por R. Acá es beta por R. Ahora sí. Eso, cuando lo lean bien del libro lo van a detectar mejor. Pero acá es beta por R. Vamos a cerrar acá. Beta por R. Beta por R. Bueno, entonces fíjense, yo saqué acá la tensión de salida. ¿Cómo? Lo que habíamos analizado acá, diciendo que es menos beta y B, que es lo que vale la fuente de corriente, multiplicado por la resistencia de RC. Ahora fíjense, que yo puedo decir que cuánto vale la corriente, o sea, acá tengo I de base. Fíjense, I de base, ¿cuánto vale? Yo puedo decir que la corriente que circula por acá, por beta R, como, vamos a borrar esto, ahí tengo BI, y acá tengo BO. Entonces, BI, fíjense que este punto es la misma tensión que está sobre la resistencia beta RE. Entonces yo puedo decir que la corriente de base es igual al cociente de BI dividido beta RE. Dígame si eso se entendió. Despeje, sí, nada más que eso. Ley de Ohm. El signo es más, porque vos fijate que BI, o sea, BI está entre este punto y tierra, que es entre este punto y tierra, pero la corriente I de base circula de arriba hacia abajo, por lo tanto coincide, es más. Entonces, de acá, no. Entonces yo de acá, fíjate que si yo reemplazo I de base donde corresponde, me queda B0 es igual a menos beta
multiplicado por I de base. ¿Que cuánto vale I de base? B sub I sobre beta RE multiplicado por RC. Simplemente reemplacé, si esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿sí? Reemplazando 2 en 1. Reemplazando 2 en 1. Entonces fíjense, beta se va con beta. Este BI que está multiplicando lo puedo pasar dividiendo para acá. Entonces me queda que B0 dividido B sub I es igual a menos RC sobre RE. Entonces, automáticamente, digo que la ganancia de tensión, recuerden que la ganancia de tensión, ¿sí? Esto por esto que está acá. La ganancia de tensión de un circuito muy sencillo, el más sencillo de todo, emisor común, ¿dónde estás? Este circuito anterior, este circuito que está acá, vamos a hacerlo directamente y listo. La ganancia de tensión de ese circuito, ¿de cuál? De este. Entonces, el circuito original ahí estoy. Bueno. ¿Cómo? Sí. Esto igualmente cópienlo, pero esto igualmente termina la clase y se lo subo. Este PDF se los doy. Sí. ¿Sí? Dividido RE, que es la resistencia que se obtiene, es el cálculo que se obtiene con el parámetro de continua. ¿Sí? Sí, sí, claro. Es minúscula porque se llama, porque el parámetro se llama parámetro RE. Exacto. No, 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 no. No. No, no. Eso era lo que yo estaba por hacer ahora. Que iba a escribir en la próxima hoja. Quiero ver dónde está. Aguarda, deme 2 segundos, por favor. Un segundo, por favor. Acá está. RE se calcula, lo voy a escribir acá. Siguiente. Lo voy a escribir acá al costado. RE se calcula como 26 milivolt dividido I de emisor, donde I de emisor es lo mismo que I de colector, ¿no?
Ahí está. Entonces fíjense que para calcular el parámetro RE necesito el valor de IDE, que es el valor de continua, el de ICQ. Y E es aproximadamente igual a ICQ. IEQ, ¿no? O sea, el parámetro que se obtiene de la continua. Esto es lo que ustedes van a hacer con Ariel. O sea, sacan de la continua ICQ, 26 milivolts lo dividen por ahí, por IE, eso le da RE. Con RE... Sí. Sí, y hacelo. RE es igual a 26 milivolt dividido 10 miliamperes. Mili se va con mili, esto te da 2,6 ohm. Sí. 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 Esos 26 milivolts sale de cuando ustedes lo vieron en dispositivos. Recuerden la juntura del diodo, que dependiendo, esto está para 20 grados centígrados, después esto variaba con la temperatura, pero nosotros eso no lo vamos a tener en cuenta. Hay algunos libros que trabajan con 25 milivolts, depende de la temperatura. Pero para los efectos de nuestros cálculos, que vamos a trabajar con temperatura ambiente, eso funciona bien. Siempre van a trabajar que RE es 26 milivolts dividido I de emisor, o ICQ. ¿A dónde tiene un menos? En la ganancia. Pero pará, déjame completar esta diapositiva. Déjame esto, por favor. Entonces tengo un circuito emisor común, que es este que está acá, que voy a dibujar acá. Este circuito que voy a dibujar acá es uno de los más sencillos de todos, por eso empezamos por este. Esto es BCC, esto es R1, R2, acá tengo la entrada de B sub I, este es un capacitor, esto se conecta a tierra, ¿qué me está faltando? Y acá, como es emisor común, la salida sale por acá. Le vamos a poner un capacitor y la salida sale por acá. B sub 0. Entonces, este circuito, cuando yo lo analizo, denme un poquito de tiempo, así armo todo. Cuando lo analizo para continua, ese circuito se va a transformar en ese circuito. No, esto no va. Estoy haciendo la continua. Perdón. Ahí está. Esto es R1, esto es R2 y esto es RC. Con esto que está acá, ¿sí? Obtuve RE. Entonces, obtengo RE.
a través de esta fórmula, donde IE es la corriente que va a pasar por acá. Y C, y por acá va a pasar, y E. Obtengo RE, y después ese circuito esto y ahora para señal, este circuito se transformó, esto es señal, se transformó en este, y con eso, haciendo un resumen anterior, obtengo un segundito por favor. Bueno, entonces, a ver, atentos acá. Esto que yo les estoy haciendo acá como una síntesis en esta pizarra es todo lo que ustedes van a tener que hacer, digamos, con Ariel, ¿no es cierto? Acá obviamente están faltando otros parámetros que ahora los vamos a ver. El circuito original, ¿están todos atentos acá ahora? Fíjense, este es el circuito original, con todos los componentes. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cuál va a ser el recorrido? Primero lo analizo en continua. Por favor, si me detienen si no se entiende, ¿eh? Lo analizo en continua. De a uno, por favor. ¿Atrás de Pablo estaba hablando alguien? ¿Cómo? Ah, perfecto, listo, listo. Dale, Pablo. No, porque cuando vos les agregás RE, el modelo se complica, digamos, hay que agregar. Vos fijate, ahí en ese caso, cuando vos le agregás la RE acá en el denominador, cuando le agregás RE acá, vos fijate que la RE va del emisor a tierra. Entonces acá aparecería, que es el próximo paso, aparecería una resistencia que va desde este punto que te estoy marcando ahí a tierra. Entonces esto se torna un poquitito más complejo en los cálculos. No nos adelantemos. Por eso dije que este es el circuito más sencillo, que es el primero. Entonces, fíjense, entonces tengo este circuito, lo analizo en continua, es decir, no considero los capacitores o los capacitores los considero como abiertos. Una vez que lo analizo en continua, como ustedes ya lo saben hacer, en polarización, obtengo que la corriente IC o IE. Con IE y los 26 milivolts obtengo RE. Que en este caso, esto es un ejemplo de 10 miliamperes, esto es un ejemplo así al azar, ¿no es cierto? Me da una resistencia de 2,6 ohm.
abro un paréntesis, tengan presente que la RE siempre va a dar estos órdenes, porque las corrientes de colector y emisor siempre son del orden de los miliamperes. El mili siempre se va a ir con el mili y va a quedar 26 dividido el valor de la corriente. Entonces siempre va a ser de estos órdenes, del orden de los pocos ohms. Ese parámetro RE lo ingreso acá al modelo de pequeña señal. Fíjense que cuando yo analizo el modelo de pequeña señal, estas dos resistencias, esta fuente se consideraba transparente o a tierra, estas dos resistencias eran estas dos que estaban acá, el transistor se reemplazaba por su modelo de color celeste, y la resistencia RC, bueno, obviamente va de colector a tierra. Es eso que está ahí. Este es un circuito que no tiene carga, porque acá si hubiese una carga, este capacitor se cortocircuita, bueno, la cosa cambiaría. O sea, este análisis que estoy haciendo acá, después lo van a tener que hacer dependiendo del circuito, si es emisor común, si es colector común, si es base común, etcétera, etcétera. Eso lo van a tener que leer bien con detalle del libro. Pero esta es la mecánica de trabajo de todas las configuraciones. ¿Sí? Entonces fíjense, la ganancia de tensión es es la relación que existe entre la señal de salida y la señal de entrada. Repito, por las dudas, como estoy analizando la ganancia de tensión, entonces tengo que trabajar con el modelo de pequeña señal. Por lo tanto, tengo que trabajar con señal. Entonces, la ganancia de tensión es la relación entre la señal de salida dividido la señal de entrada, que es esto que está acá. Bueno, el desarrollo lo realicé en la pizarra anterior, me termina quedando menos RC sobre RE. Alguien me puede preguntar, ¿qué significa el menos ese que está ahí? ¿Significa que eso atenúa, por ejemplo? Es un error que solemos cometer. Como tengo un signo menos, tiendo a pensar que esto en vez de ser un amplificador es un atenuador, porque tengo un signo menos. No. Ese signo menos lo que me está diciendo es que la señal de salida con respecto a la señal de entrada va a estar desfasada a 180 grados. Eso me está diciendo. Va a estar desfasada 180 grados. No me está atenuando. El amplificador siempre amplifica. Es más, el amplificador emisor común, es el que se usa como amplificador. Si yo quiero amplificar la señal, el amplificador emisor común es el que se usa como tal. ¿Qué significa señal de entrada y señal de salida? Con ese signo menos, esto que voy a hacer acá. Si esta es la señal de entrada, si esa es la señal de entrada, VI, la señal de salida va a estar desfasada a 180 grados y amplificada. 180 grados y amplificada. Uy, me salió mal ese, disculpe. No me lo he hecho más grande. Bueno, sepan disculpar la desprolijidad. Tiempo y señal. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Fíjense, esto es un desfasaje. Ay. Esto es un desfasaje de 180 grados, que está representado por el signo menos.
está representado por el signo menos. Ese signo menos que está acá representa el desfasaje de 180 grados que está acá. ¿Dónde veo ese desfasaje de 180 grados? Acá. Si acá tengo el lóbulo positivo, completamente voy a tener el negativo ahí y viceversa. Más, menos, más, menos. Entonces, ya podemos ir viendo que las configuraciones emisores comunes, todas, en la ganancia de tensión amplifican, pero desfasan 180 grados. La señal va a salir desfasada a 180 grados. ¿Tiene algún inconveniente eso? No, ninguno, para nada. A lo sumo lo que voy a hacer es ponerle un desfasador de otros 180 grados para volverla a la normalidad. Ahora bien, paramos acá. ¿Cómo vienen hasta acá? Porque este es el primer paso que damos con señal con todos los cálculos. El circuito más fácil. Pero la metodología, repito, es exactamente la misma. Es decir, arranco del circuito, paso por la continua, calculo RE, vengo a la señal, armo la señal y calculo la ganancia de tensión. Ese recorrido lo van a tener que hacer siempre. Díganme si se entendió esto, porque es fundamental que lo entendamos ahora. Bien, listo, milagro. Carolina. Facu. Fernando. Fernando Franco. Sí, puede ser, pero lo que pasa es que esos serían atenuadores y nosotros no vamos a trabajar con atenuadores. Nuestros circuitos siempre van a amplificar. A lo sumo nos vamos a encontrar en un caso particular como el del colector común, que la salida va a ser un poquitito más chica que la entrada, 0,99. Es decir, se dicen que las configuraciones colector común no amplifican ni atenúan, digamos. La salida es igual a la entrada. Alguien me va a preguntar, ¿y para qué sirve entonces si no hace nada? Bueno, tiene su aplicación particular, que es lo que se llama las configuraciones colectores comunes, se usan como adaptadores de impedancias. Por ejemplo, cuando hagamos circuito interetapas, o sea, cascadas, entre etapas se suele colocar, entre dos etapas emisores comunes, se suele colocar una colector común como adaptador de impedancia. Por ejemplo, esa sería la funcionalidad. Van a ver que cuando calculan la ganancia de tensión para la etapa colector común se van a encontrar que le da 1. Ya está. El cálculo de cuánto está amplificando tenés que hacer el cociente entre RC. Listo, eso es lo que amplifica. Sí, exacto, sí. Sí, perfecto. Eso es lo que tendría que ser. Y después vos inclusive podés jugar con RC y RE, que son parámetros del transistor, no de la señal, parámetros del transistor, de la configuración, y jugando con eso, jugás con la amplificación. Pero pará, entiendo la pregunta, pero ¿a qué llamás romper? ¿A qué llamás meter mano?
Y, y suponete vos podés poner que cada, si querés hacer una amplificación de 1000, bueno, haces una etapa de 10, otra, porque cuando vos haces varias etapas van a ver que es el producto de la ganancia de cada uno. Entonces vos haces 10 por 10 por 10, 100 por 10, 1000. Bueno, 10 por ejemplo. Pero también va a depender del transistor que uses. Porque en función de eso, el amplificador que uses, el transistor que uses, vas a ver cuánto vas a amplificar. Y cuidado con el tema de cuánto voy a amplificar, porque también vos podés analizar amplificación de tensión, pero también hay amplificación de corriente. Entonces, si el circuito que vos vas a armar es la etapa de salida de un amplificador de audio, la etapa de salida vos lo que tenés que amplificar es corriente para que el parlante circule más corriente y suene más fuerte. Entonces vos te vas a encontrar que cuando vean los amplificadores de audio, las etapas de salida de los amplificadores de audio por lo general son etapas que amplifican corriente. Toda la ganancia de la amplificación de tensión lo haces en etapas anteriores. Pero sí, más o menos, esos valores vas a andar bien. Si vos querés un amplificador de 1000, ponele de ganancia 1000, no lo vas a obtener, o es raro que lo obtengas con una sola etapa. Lo haces con varias etapas. El gran tema que existe cuando le pones más etapas, que cuanto más componente vos le pones a un circuito, bueno, empiezan a aparecer problemas típicos de poner muchos componentes. Tolerancias, distintos capacitores, los beta, los problemas que tuviste. Y obvio, y sí, empezás a tener problemas de distorsión, porque es lo que habíamos hablado en la clase anterior. Vos podés tener el mismo transistor con distintos betas. Vos haces los cálculos para un beta típico, pero resulta que cuando empezás a agregar de esos transistores 3, 4 del mismo, todos los betas son distintos. Entonces todos los cálculos que vos hiciste en el papel, cuando lo llevas a la protoboard, te vas a encontrar que los betas esos son todos distintos y las amplificaciones no van a ser las mismas que la que calculaste en el papel. Van a ser parecidas, pero no va a ser la que vos calculaste. Bien. Estaba con Franco. Jorge, me parece que no te pregunté si habías entendido, si estabas bien. Buenísimo, gracias. Nahuel. Y perfecto. Y me falta Ricardo. Ricardo que me comunica por chats. Si estás por ahí, escribime si sí o no y avanzamos un poquito. Listo, Ricardo, excelente. Bien. Bueno. Un ratito más y ya cortamos. Yo lo que les quiero dar ahora, porque ahora esto cómo sigue. A mí lo que me interesa ahora, en función de esto que estuvimos charlando hoy, es que ustedes lean el capítulo 5, porque con esto ya tienen las bases como para entender cómo se va a desarrollar el capítulo. El capítulo es un capítulo largo, pero tiene ejercicios resueltos, y eso es lo que más me interesa de todo, porque ahí van a empezar a entender un poco la mecánica del trabajo. Así cuando Ariel les presente nuevamente este mismo tema desde el punto de vista de la práctica, sería bueno que ustedes tengan leído este capítulo, o al menos gran parte, las configuraciones principales, ¿sí? Porque si no, no van a alcanzar a entender de todo. Un ratito más y ya cortamos. Miren esto, les digo esto último. Entonces, ¿cómo es la mecánica? Otra vez, circuito, continua, RE, parámetro RE, formo el modelo de pequeña señal, calculo de la ganancia de tensión.
Con ese mismo criterio, vamos a poder calcular la impedancia de salida y la impedancia de entrada, la ganancia de corriente también, ¿sí? Fíjense, fíjense. De este mismo circuito yo voy a poder, por ejemplo, calcular la impedancia vista desde acá, que se llama, ¿sí? Que se llama impedancia de entrada. Y voy a poder calcular la impedancia vista desde acá. La impedancia vista desde acá, que se llama impedancia de salida. Ahora bien, si ustedes observan, la impedancia de entrada, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, si yo miro para la derecha este circuito que está acá, que con eso voy a obtener la impedancia de entrada, es decir, la impedancia de entrada, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a R1 en paralelo con R2, en paralelo con beta RE. ¿Se ve eso? Es así de sencillo. No hay mucha vuelta. En este circuito en particular. Pero la mecánica es la misma. O sea, yo me paro acá y miro para acá. ¿Qué veo? Y bueno, veo esas tres resistencias en paralelo. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual la impedancia de salida? Y cuando yo miro para acá, ¿sí? Bueno, no considero la carga, cortocircuito la entrada, etcétera, etcétera, pero ¿qué voy a ver para allá? Y bueno, la impedancia de salida que yo voy a ver para allá va a ser igual a RC. No hay otra posibilidad. Va a ser igual a eso que está ahí. Las impedancias de corriente las vamos a dejar para más adelante porque se calculan en función de la ganancia de tensión y no es complicado y no se utiliza demasiado. Entonces, fíjense que yo ya encontré los parámetros principales de un amplificador. Ustedes ahora, en función, con el mismo criterio, van a tener que tomar la etapa emisor común. La etapa emisor común con la resistencia RE. Van a tener que tomar la etapa base común y van a tener que tomar la etapa colector común. Con sus correspondientes polarizaciones. Porque ustedes pueden tomar una etapa emisor común con distintas polarizaciones. Pero en función de eso, ustedes van a tener que calcularle a todas las etapas la ganancia de tensión, la ganancia de corriente, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿Sí? Para todas. Con la misma metodología que les acabo de explicar. ¿Sí? Con la misma metodología, con la misma metodología anterior. Para todos los circuitos en particular. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a hacer con Ariel, pero para ello, repito, disculpen que insista con esto, léanse el capítulo 5. Vamos a ver hasta dónde. Se van a encontrar que hay distintas configuraciones, distintas polarizaciones. Por ejemplo, se van a encontrar que hay veces que consideran la resistencia RO. Les dejo para que ustedes investiguen de qué se trata. Pero enfréntense con el problema hasta acá. Desde la página
desde el comienzo del capítulo, página 247 a la página 294. Itinerario de lectura. Capítulo 5 del Boylestad. Desde 2:47 a 2:94. Completo, con los ejemplos inclusivos. Bien. Perfecto. Con esto vamos a ir cerrando por el día de hoy. Yo esto ahora se los mando por WhatsApp y en el transcurso de la tarde le edito la clase y ya también se las mando si la tienen. Y para la semana que viene, me gustaría para el jueves que viene ya empezar a ir cerrando este tema, para empezar a ver cascada. Así que les pido por favor que se lean el capítulo 5. Es probable que la clase que viene, en vez de ser una clase expositiva de mi parte, hagamos ejercicios o trabajen un poquito ustedes ahí en su casa.